Muy bien. Para empezar, un saludo a los niños en su día. Un saludo a la Camilita Fuentes, que está cumpliendo 10 años en Santana, allí en el barrio San Rafael. Un abrazo, Camilita, estudia bastante y si copias en los exámenes, que no te mire la profesora. Eso es fundamental. Este día también en Santana, en el Jardincito de Oz, es un kinder situado cerca de la catedral, están celebrando también el Día del Niño. Allí está Santi, jugá bastante y no peleé, Santi. Saludo a todos los niños del Jardincito de Oz. Hoy se entierra en Usulután a don Armando Vázquez, que murió allí en Planes de Renderos. Nuestro pésame a su familia, a sus hijos y a sus nietos. En Houston, Texas, saludamos a Daniel Rodríguez. En Maryland saludamos a Eduardo León. Y en Virginia a Trinidad Gómez. Y un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, en Canadá, Australia y por Sydney o Perm, Suecia y hasta Noruega. Cuídense mucho de los grandes fríos. Este día vamos a hablar de el papel de Monseñor Romero en la historia. Un santo resulta ser una construcción ideológica y también una construcción política. Jurídicamente, las personas son declaradas santos de acuerdo a la estructura política jurídica del Vaticano. En esto de la santificación hay dos momentos. Uno, el momento del pueblo. Y dos, el momento del Estado. En el caso de Monseñor Romero, para el pueblo salvadoreño, Monseñor Romero ya es santo. En un país como El Salvador, en donde la verdad, la justicia y el respeto a los derechos son un milagro, Monseñor Romero encarnó en su momento y lo sigue encarnando estos valores, justamente estos valores. Y su trabajo se realizó desde la sociedad. Hay que decir que los marcos y los muros estructurales de la Iglesia Católica resultaron en su momento muy limitados para Monseñor Romero. Y hay que hacerse en este punto una pregunta. ¿Quién construyó a Monseñor Romero? ¿Quién hizo a Monseñor Romero? Esto resulta importante porque hay que decirlo que Monseñor Romero fue construido por la lucha del pueblo, tanto por la lucha de los fieles católicos como por la lucha de personas que sin ser creyentes luchaban por la justicia, luchaban por la verdad y luchaban por los derechos, ofrendando sus comodidades, sus condiciones y sus vidas. Todo esto está situado en el terreno del cristiano. Cristiano es aquel que se parece a Cristo. Por eso es que ser cristiano no resulta ser una tarea fácil. Para nada. Cristiano es el que se parece a Cristo. Y Cristo es el que asumió su tarea.
se encargó de su carga, se hizo cargo de esa carga y entregó su vida a un compromiso vinculado a la verdad, vinculado a la justicia. Entonces, este pueblo cristiano le encargó a Monseñor Romero una carga y Monseñor Romero se hizo cargo de ella. Este es el fenómeno. Y miren qué cosas. El pensamiento de Monseñor Romero resulta ser, con el paso de los años, el pensamiento más poderoso que haya sido producido en la sociedad salvadoreña. Y hay que aprender que vos aprendés a pensar no en el retiro de una montaña o en el retiro de un convento. El pensamiento de Monseñor Romero se cinceló en la tormenta de la lucha social. Se construyó en medio de la sangre, de la matanza, de la represión, de la persecución y de la cárcel. En ese escenario, Monseñor Romero construyó su pensamiento. Por esto es que es poderoso y es sempiterno. Y aquí entramos en una contradicción, porque Monseñor Romero expresa el mayor momento de luz de la Iglesia Católica en el planeta. Y surge esa luz de un país como el nuestro, 20,000 kilómetros cuadrados, sumido en la pobreza, en la mayor injusticia, en las mayores mentiras y las mayores violencias. Esa luz se construye en la plena oscuridad humana. Mira qué contradicción. Y Monseñor Romero construye esa luz, y es esa luz. Aquí hay un enfrentamiento, incluso con los marcos y cánones de la misma Iglesia Católica. Y con los marcos de un poder oligárquico sangriento de nuestro país y también del mundo. Por eso es que Monseñor Romero en 3 años, se enfrenta a un orden. Hace una opción de vida y de muerte. Y choca con el poder establecido. La decisión de matarlo es aquella misma decisión que hace miles de años movió a los judíos traidores del Sanedrín en Palestina a condenar a muerte a Jesús. Cuando Jesús dijo: acordate, vos que vas a la iglesia, que todos éramos hijos de Dios. Esto, que parece ser una frase hasta simple, no lo era en aquel tiempo ni lo es ahora. Porque si todos somos hijos de Dios, y no solo los banqueros, ni solo los grandes terratenientes, ni solo los grandes industriales, sino el último, el que no tiene dónde dormir, el que no tiene un salario digno, el que no tiene la comida asegurada día tras día, ese también es hijo de Dios. Hay una especie de democratización de la fe. En aquel momento, los fariseos, que eran los abogados de la ley, establecían que Dios está cerca de aquel que conoce la ley.
Y eran ellos los que estaban cerca entonces. A eso se enfrentó Jesús. Cuando aparece este planteamiento, era la hora de la muerte. Y lo mataron. En el caso de Monseñor Romero, la hora de la muerte llegó cuando Monseñor Romero en su última homilía dijo: en nombre de Dios les pido, les suplico, les ordeno, cesen la represión. Dejen de matar a sus hermanos. Esta voz en medio del desierto y esta luz en medio de la oscuridad fue un desafío. Y para la oligarquía había llegado la hora de la muerte. Y lo mataron de manera certera. Aquí pasamos a otro tema. Monseñor Romero era un hombre bueno. Y si era bueno, era justo. Y si era justo, era sencillo. Has de tener siempre claro que solo el que no vale nada no tiene enemigos. Y alguien con la bondad y la justicia de Monseñor Romero tiene enemigos, sí, precisamente porque sos justo, precisamente porque sos bueno y honrado. Mira los enemigos que la justicia cultiva. Son enemigos que te disparan directamente al corazón. Esos eran los enemigos de Monseñor Romero y siguen siendo los enemigos de hoy. A tantos años de distancia, ¿ha cambiado el mundo? Mira, nosotros los salvadoreños solo tenemos 3 salvadoreños universales: Monseñor Romero, Roque Dalton y Farabundo Martí, que lo representan en todo el mundo. Y hoy, la oligarquía, que es dueña del poder, dueña de la economía y de las ideas de no pocos salvadoreños, sigue estando dispuesta a matarlos como lo hicieron en su tiempo. Me refiero al pensamiento de matar al oponente y de matar al que piensa de manera diferente a vos. Ese es un pensamiento oligárquico. No ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y entonces vos te preguntás, ¿y qué es lo que ha cambiado? El cambio tiene que ver con el ser humano. Y empecemos. ¿Y por qué hoy el Vaticano santifica a Monseñor Romero? Si a José María Escrivá y Balaguer del Opus Dei lo hicieron santo a los 20 o 25 años de haber muerto. Mira la historia del cambio. Es que si Francisco no fuera el Papa en el Vaticano, no creas vos que el Vaticano santificaría a Monseñor Romero. Hay un cambio de correlación de fuerzas al interior del Vaticano, en donde vos sabés que hay una lucha mortal relacionada con el poder. El Vaticano es un ámbito de fe, de esperanzas y de conflictos, de choque, de intereses que van y de intereses que vienen. Y Francisco, el Papa, está en el centro de esa vorágine.
Son dos los factores que han determinado la santificación de Monseñor Romero. Uno, la posición del pueblo. Y dos, la correlación al interior del Vaticano, expresada por el papel y el trabajo de Francisco. Son estas dos cosas. No ignoro el papel que al interior de la Iglesia Católica salvadoreña algunas personas y sectores han desempeñado. Pero tengo en cuenta las declaraciones de Vincenzo Paglia, el defensor de Monseñor Romero en este proceso para la santificación. Acordate que cuando vino Vincenzo aquí se le hicieron 3 entrevistas que fueron publicadas. Y Vincenzo, entre otras cosas, dijo que la fuerza más complicada que se oponía a la santificación de Monseñor Romero, dijo, viene de la jerarquía católica salvadoreña. Y eso no crean vos que es una noticia desesperante. No, no. Es que es un problema de correlación de fuerzas. Ser santo o no ser santo no se decide en el cielo, se decide en la tierra. Al fin y al cabo, cielo resulta ser un proyecto histórico, humano, inconcluso, pensado desde la tierra. La clave del cielo tiene que ver con la tierra, porque puede haber una tierra sin cielo, pero nunca un cielo sin tierra. Es una excelente noticia para el pueblo que el Vaticano tome esta decisión. Y mira lo enrarecido de esa santificación. Mira lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados deciden viajar a Roma, y qué bien, con dinero del Estado. Y qué bien que en este caso el pueblo reaccionó, denunciando, señalando y condenando. Aquí hay un problema de falta de inteligencia, porque los partidos políticos hoy ni tienen ideología ni tienen política. Cuando no tienen ideología, no tienen ideas. Y cuando no tienen política, tienen una sola política, que es la del poderoso. Porque si yo, como partido político, rindo homenaje a Monseñor Romero, yo voy en tanto persona y pago mi pasaje. La reacción del pueblo, en este caso correcta, impidió que falsos representantes del pueblo aparecieran allá en Roma. Ha hecho muy bien la Iglesia Católica en organizar los viajes a Roma, puntualizando que están pagando su pasaje. Monseñor Romero es un santo del pueblo y tiene sus altares construidos en el corazón y en la vida concreta de cada persona. Y no dudamos que haga milagros. Los milagros de Monseñor Romero están teñidos con la angustia, el dolor, pero con la esperanza y la confianza de la gente. Monseñor Romero expresa eso, la decisión de no renunciar a su convicción. Por eso Él es el máximo de nosotros, el mínimo de nosotros, el que tiene más valor y el que tiene más miedo. Es el más grande y es el más chiquito. Es el que no se entiende. Hoy, como nunca, es necesario aprender a leer el pensamiento de Monseñor Romero. Termino presentando este libro del ingeniero Rómulo Ernesto Oquelí, hermano de Oquelí Colindres,
asesinado en Guatemala hace unos años. El ingeniero Okeli vive hoy en Australia. Y él ha escrito este libro que se llama La Hora de la Verdad. Es la construcción del escenario histórico salvadoreño donde aparece la figura de Monseñor Romero. Recomendamos su lectura. Luego veremos a dónde lo pueden adquirir. Un abrazo a todos los salvadoreños que están en nuestro país y a todos los que están afuera. Cuídense mucho, siempre estudien y siempre lean. Sin falta hay que leer a Claudia Lars. Un abrazo para todos.